Bienvenidos hermanos al Club de Lectura, qué bueno que ya están con nosotros para empezar a responder la guía de esta noche. Por lo que vamos a recordar de que este día estuvimos en Josué capítulo 19 y Josué capítulo 20. Entonces, antes de iniciar, oremos, ¿verdad? Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos de que nos guíes en esta noche a ser más como tú. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, en Josué capítulo 18 y capítulo 19 nosotros encontramos el registro de las suertes que cayeron sobre cada una de las tribus en cuanto a las tierras que iban a utilizar. Nosotros podemos ver, gracias a este registro, que nadie decidió qué tierra iba a poseer más que Josué. Nadie participó en algún tipo de reunión en la que los líderes iban a acordar quién se iba a quedar con cuál tierra, sino que por medio de echar suertes decidieron qué tierra iba a ser de quién. Ahora, ¿a qué se refiere esto de echar suertes? Hay distintos tipos, pero básicamente es que por medio de el azar, o sea, por medio de algún tipo de rifa, eh, las personas iban a recibir algún tipo de premio. Entonces, una de las más sonadas es las cuales agarraban unos palitos y el que iba agarrando el palo más grande, el palo más pequeño, etcétera, así iba a ser el número de personas. Otros también hacen referencia al Urim y Tumín, sí, al Urim y Tumín cuando se echaban suertes, porque por medio de esa forma se conocía la voluntad de Dios. Entonces tenemos esos tipos. Ahora ustedes preguntarán, ¿verdad? Y nos preguntaremos, Carlos, ¿y que no es mejor orar para saber cuál es la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que la mejor forma de saber la voluntad de Dios es por medio de la oración, por medio de buscar la palabra de Dios. En este caso, era visto de una forma espiritual, quizás Dios les había llevado a que públicamente se hiciera echar suertes para que ellos entendieran de que no iba a haber ninguna manipulación humana sobre las tierras que iban a recibir. La Biblia dice que la suerte es la porción que Dios da, porque por medio del azar, el único que tiene control sobre lo que está pasando ahí es Dios y nadie, ningún humano lo puede alterar. No hay forma de que un humano pueda alterar cuando se tiran dados o cuando alguien está escogiendo un palito. ¿Ve? Entonces, no hay cabida a la duda. A eso se le llamaba echar suertes, una especie de juego en la cual se participaba, donde todos acordaban no manipular y donde se estaba esperando que Dios hiciera su voluntad. Entonces echaron suertes para ver qué tierra le iba a tocar a cada quien y en el capítulo 18 y 19 vemos la repartición y vemos el registro. Era importante que eso quedara registrado y ahora vemos por qué, ¿verdad? Para la historia nosotros vemos que eso es muy importante. En el capítulo 20 pasa a hablar sobre las ciudades de refugio y pasa a explicar para qué iban a servir. Y esa es la pregunta número uno de nuestra guía de hoy. ¿Qué son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio eran lugares donde las personas que estaban siendo acusadas de algún homicidio o de algún delito podían, como dice la palabra refugio, refugiarse mientras se llegaba a la resolución de su acusación. Entonces, nosotros conocemos que como humanos se pueden hacer muchísimas acusaciones, se pueden hacer muchísimas conjeturas sobre lo que alguien ha hecho. Entonces, el peligro era de que estos estaban en peligro en sus ciudades antes de que se diera la resolución
porque la familia de los que habían sufrido el delito podían querer tomar la justicia en sus manos, ¿vea? Venganza en sus manos. Entonces, por decir algo, si Juan mató al hermano de Pedro, entonces Pedro iba a querer asesinar a Juan, ¿verdad? Quizás hagan caso omiso a los nombres, veamos el ejemplo. Entonces iba a querer asesinar al que mató a su hermano, devolverle. Entonces la ciudad de refugio servía para proteger a aquellos que habían recibido una acusación mientras se llegaba al veredicto. A veces el veredicto se llevaba en la ciudad de refugio, otras veces se llevaba en las ciudades natales. El punto era mientras se llegaba. ¿Quiénes podían acceder ahí? Aquellos que fueran aceptados por el grupo de ancianos, aquellos que parecía un accidente. Entonces, al ellos solicitar refugio, los ancianos le concedían una asamblea, le concedían una reunión para escucharlo. Él exponía su caso y si los ancianos determinaban que había sido un accidente, que había lugar a que se hiciera un juicio, entonces ellos le permitían dormir ahí. Pero si no era así, si ellos llegaban al punto que era evidente que él era el traidor, o que él era el asesino, entonces no le daban refugio, porque ese lugar era solo para aquellos que estaban buscando justicia, solo para aquellos que estaban siendo acusados de cosas que no habían cometido. Entonces, alegoría a nuestros días, ¿qué sería una ciudad de refugio? Esto es algo bastante curioso, porque hoy en día las ciudades de refugio, para mí, son las iglesias. Yo sé que hay otros que van a decir las ciudades de refugio es Cristo. Y sí, Cristo es nuestra ciudad de refugio. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, llegamos a un lugar donde vamos a estar protegidos de las acusaciones que se nos han hecho. Y noten que las acusaciones que se nos hacen a nosotros son ciertas. Entonces Cristo nos recibe siendo Él la ciudad de refugio y dice, yo te voy a proteger. Ahora, o sea, sos culpable, pero yo te voy a proteger de cualquier persona. Entonces, pero Cristo instituyó la iglesia. Nosotros como cuerpo de Cristo somos la iglesia. Entonces, ¿por qué digo esto? La iglesia debería de ser una ciudad de refugio. Incluso una iglesia que tenga por nombre ciudad de refugio es una iglesia hermosísima. Porque las personas que vienen acusadas por tantos pecados, las personas que vienen con autocondenación por las cosas que han hecho, necesitan un lugar donde sentirse protegidos, necesitan un lugar en el que ellos puedan estar sin sentir que van a tener que pagar por sus pecados, sin sentir de que son, son sin esperanza. Es una lástima que muchas veces la iglesia se vuelva en todo lo contrario, que lejos de convertirse en un lugar donde las personas se sientan protegidas, de que no se les va a obligar a pagar por sus pecados, es ahí en la iglesia donde algunos líderes ponen más peso sobre el que se equivocó, haciéndole sentir como que sí tiene que pagar, como que si él no solo es culpable, sino que tiene que ser su propio salvador. Cuando Jesús se puso en una cruz para que nosotros no tuviéramos que pagar, nosotros aún siendo culpables tenemos esperanza. Lo único que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos, ¿verdad? Y así alcanzar el perdón de Jesús. Pero necesitamos estar en una iglesia donde no nos hagan sentir que debemos de pagar. Jesús pagó por nuestros pecados, Jesús limpió nuestros pecados. Ahora, muchas veces lo que nosotros vivimos son las consecuencias.
La paga del pecado y las consecuencias del pecado son cosas muy diferentes. La paga del pecado, según Romanos 3:23, es muerte. Ahora, las consecuencias de los pecados pueden ser cosas muy diferentes. Por ejemplo, si ustedes si hay alguien que ustedes conozcan que está viviendo en fornicación, entonces la paga del pecado de la fornicación, como de la mentira y otros pecados, pero especialmente la fornicación, la paga del pecado sería muerte. Para que esa persona alcance salvación y perdón, debería de haber muerte. Ahora, esa es la paga. ¿Y qué es la consecuencia de la persona que está en fornicación? Bueno, la consecuencia podría ser alguna enfermedad venérea. La consecuencia podría ser un matrimonio destrozado. La consecuencia podría ser hijos que crecen sin padres. Entonces, Jesús nos libra de pagar los pecados, pero no significa que vamos a quedar exentos de las consecuencias que traen nuestras acciones. Si bien es cierto, muchas veces Jesús en su misericordia nos hace exentos de las consecuencias, no es una promesa. La promesa es en cuanto a la paga del pecado. La promesa es en cuanto a la muerte, liberarnos de la muerte y de la culpabilidad del estar sin esperanza. Pero no es una promesa que se van a ir automáticamente todas las consecuencias. Entonces, los cristianos que asistimos a una iglesia deberíamos de esforzarnos por hacer que otros se sientan en la iglesia como si estuvieran en una ciudad de refugio, donde no tienen que preocuparse por pagar de sus pecados, sino que pueden realmente descansar en que hay un cuerpo de Cristo que les está protegiendo de aquellos que les quieran, eh, de aquellos que les quieran juzgar o hacer sentir mal. Dice el verso, la pregunta 6, ilustración profética. La 5 dice, ¿cuándo y por qué llegó el reposo en esta tierra? El reposo llegó cuando habían terminado de conquistar. ¿Y cuál es la ilustración profética? Hay muchos que dicen que el libro de Josué es un paralelo del libro de Apocalipsis. Es que existen muchas similitudes. Miren, déjenme darles esta. La primera similitud es que dicen que Josué tardó 7 años en conquistar la tierra prometida. De la misma forma que Apocalipsis dice que la gran tribulación, que es la conquista de Jesús sobre el planeta Tierra, va a durar 7 años. El nombre Josué y el nombre Jesús suenan de la misma forma. En arameo suena algo así como Yeshua. Básicamente son el mismo nombre. Los dos son conquistadores. Entonces, proféticamente, muchas veces se toma el libro de Josué y el libro de Apocalipsis y se encuentran muchas similitudes. En realidad hay más de 10 que podríamos empezar a revisar, pero esta que tenemos acá es que cuando termina el tiempo de conquista, entonces la tierra entra en paz, la región llega a una paz. Jesús es el príncipe de paz, que al terminar la gran tribulación después de los 7 años, nos va a dar una paz que va a durar 1000 años. El milenio nos va a proveer de una paz que nosotros nunca habíamos imaginado, porque eso es lo que Él es, un príncipe de paz. Y esa es la oración, hermanos, que esta noche ustedes puedan obtener siendo parte del reino de Jesús, puedan obtener paz. Hermanos, si bien es cierto, la gran tribulación aún no ha sucedido, si bien es cierto, Jesús aún no ha dominado todo el planeta, ahorita ha vencido el pecado, ahorita está preparándose para
regresar y conquistar todo. Pero nosotros ya podemos gozar de esa paz que tenemos en Él, porque Él ya venció al pecado. Entonces nosotros tenemos la libertad de tener acceso a su presencia. Tenemos la oportunidad de entrar en la paz que Él nos puede dar. Entonces, hermanos, si esta noche algo le ha robado la paz, si esta noche usted está pensando, no voy a poder dormir por esto o por lo otro, quiero invitarle a buscar al príncipe de paz, al rey conquistador, que lo que está buscando es traer paz a la humanidad. Y no solo a la humanidad, sino también a nuestros corazones. Hermanos, espero pasen una muy buena noche. Que el Señor les bendiga.